Estados Unidos condenó a cadena perpetua a El Safi El Sheikh, uno de los terroristas de una célula del autodenominado Estado Islámico, acusada de secuestrar y asesinar a 4 ciudadanos estadounidenses durante la guerra en Siria. La Fiscalía Mexicana detuvo a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. El exfuncionario está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyo caso fue catalogado como un crimen de Estado. En el marco del estado de excepción en Guayaquil, tras los hechos de violencia reciente, vamos a Ciudad de Dios, un barrio popular en la periferia en donde queda en evidencia la difícil situación social que permite el fortalecimiento de los grupos delincuenciales. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y estas son las noticias más destacadas del continente americano. Este viernes un tribunal estadounidense condenó a cadena perpetua a El Safi El Sheikh, uno de los terroristas de una célula del autodenominado Estado Islámico, que durante la guerra siria secuestró y asesinó a 4 ciudadanos estadounidenses en decapitaciones difundidas en Internet. Marta Moya con los detalles. Una sentencia que alivia. Este viernes, un tribunal del estado de Virginia, en Estados Unidos, falló cadena perpetua para uno de los integrantes de la célula conocida como los Beatles, perteneciente al autodenominado Estado Islámico. Que esta sentencia deje claro a todos los que se atrevan a secuestrar, torturar o matar a cualquier ciudadano estadounidense en el extranjero que la justicia de Estados Unidos les encontrará donde quiera que estén y que nuestro gobierno les hará rendir cuentas por sus crímenes contra nuestros ciudadanos. En el curso de la guerra siria, 4 ciudadanos estadounidenses fueron tomados como rehenes por esta célula terrorista y 3 de ellos fueron posteriormente ejecutados en decapitaciones grabadas en video y difundidas en Internet. El Safi El Sheikh, quien recibió el castigo a cadena perpetua este viernes, es un exciudadano británico al que la justicia de ese país declaró culpable en abril por toma de rehenes con resultado de muerte. Como muchos de ustedes saben, tuvimos que suprimir la opción de la pena de muerte debido a las leyes británicas, así que creo que el castigo se ajusta al crimen, en este caso absolutamente. Por lo que hizo a los estadounidenses y a todos los demás rehenes, pasará el resto de sus días en una celda y tendrá tiempo para considerar lo que ha hecho. El Sheikh es el miembro de más alto rango del grupo Estado Islámico en ser condenado por un tribunal en Estados Unidos. Sin embargo, dicho tribunal descartó pedir la pena de muerte como parte de un acuerdo que garantizaba su extradición. Entre tanto, en México, la Fiscalía General detuvo al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram. El exfuncionario está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y su arresto se da por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia. Su detención tiene lugar después de que la comisión creada para esclarecer el caso de los 43 estudiantes catalogara su desaparición como un crimen de Estado. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema. Dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Desde luego el caso no está cerrado. Y nos vamos hasta Nicaragua. Allí la denominada persecución contra la Iglesia Católica llevó este viernes a la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otras 7 personas cercanas retenidas desde el 4 de agosto. El obispo es un conocido crítico al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Previamente, nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, nos contaba cuáles son los argumentos del gobierno para arrestar a Monseñor Rolando Álvarez y por qué su captura ha generado tanta conmoción internacional. En días recientes, Daniel Ortega ha calificado a los obispos de Nicaragua como terroristas, como golpistas, que incitan al odio. Pero en el caso puntual de Monseñor Rolando Álvarez, la Policía Nacional emitió un comunicado en el cual relaciona a este obispo con actividades desestabilizadoras y provocadoras. Y aquí es importante hacer una inflexión para decir que Nicaragua es un país centroamericano significativamente católico y religioso que tiene
mucha influencia los obispos, los sacerdotes en la opinión de la sociedad nicaragüense. Y aunque esa separación de iglesia y Estado que ocurrió hace más de 2 siglos con la Ilustración, en la cual hubo ese divorcio entre el trono y el altar, un divorcio legal y político, no se ha dado del todo en Nicaragua, dado que los sacerdotes, y en el caso de Rolando Álvarez, pues influyen mucho en los temas políticos y sociales del país. Por ejemplo, hablan de temas de migración, del tema de los presos políticos, del tema de los exiliados. Basta con revisar las redes sociales, por ejemplo, de Monseñor Álvarez para darse cuenta de esto, en donde él, por ejemplo, hace uso de una retórica reiterativa de la Eucaristía, haciendo la distinción entre el bien y el mal, entre el infierno, el cielo, entre el enemigo y el vencedor Dios. Y aunque él propiamente no habla de Ortega, son sus seguidores quienes relacionan todos estos comentarios del obispo con lo que sucede en el país. De manera que se podría hablar de una falta de libertad de expresión que enciende las alarmas en diferentes sectores internacionales. El pasado domingo Ecuador vivió un nuevo episodio de la escalada de violencia que afecta al país. Una bomba explotó en una zona residencial de Guayaquil, donde el gobierno de Guillermo Lasso decretó el estado de excepción. El principal puerto ecuatoriano vive una crisis de seguridad donde las bandas narcotraficantes se sienten presentes en toda la ciudad. Luis Muñoz con la historia de Ciudad de Dios, un barrio en las montañas de la ciudad. Es Ciudad de Dios, pero no es en Brasil, es un asentamiento de Guayaquil, Ecuador. Fue poblado por evangélicos protestantes. Allí viven 40.000 personas sin servicios básicos, en viviendas precarias, hacinados y rodeados de violencia. La ONU llama a esto una trampa de pobreza, de la que difícilmente se puede escapar. De ahí hay otros temas asociados, el tema de la salud, ya hay una alta proliferación de enfermedades, el tema educativo también es grave. Ciudad de Dios pertenece a Monte Sinaí, en las montañas de la ciudad, donde viven 500.000 personas. Hay 55 asentamientos irregulares, pero también organizaciones criminales. En este 2022 ha habido 861 homicidios, es el 32% del total del país. Una gran inseguridad. Tantas cosas que pueden pasar, dice. Imagínense, por bañarme hasta me pueden violar. Yo antes vivía en un bañito de plástico. Sí, era un bañito de plástico que cualquiera metía la mano, desgarraba mi plástico y ¿qué no me hacía? Guayaquil es el principal puerto al Pacífico de Ecuador, lo que la convierte en un centro mundial de distribución de cocaína. Bandas de narcos tienen presencias en las calles, en las prisiones y en las montañas, por lo que tras una bomba el pasado domingo, el gobierno decretó el estado de excepción ante la crisis de seguridad interna. La zona del delta del río Paraná, en Argentina, enfrenta un incendio forestal de gran tamaño debido a la sequía prolongada. Las llamas comenzaron debido a que los agricultores de la zona realizaron quemas para preparar los terrenos para nuevas cosechas. Las enormes columnas de humo han afectado las ciudades de Rosario y la capital, Buenos Aires. Un incendio en Argentina pone en riesgo los ecosistemas de los humedales del delta del río Paraná y a los habitantes de la región de Rosario. La vegetación de adentro de las islas le hace un daño terrible. Y además de que cuando las rotaciones del viento hace que el humo venga hacia la ciudad, impactan este Gran Rosario, que hay casi 1.700.000 personas viviendo en esta zona, e indudablemente es muy dañino para ellos y eso nos preocupa muchísimo. El fuego afecta cada año esta región. Es iniciado en gran medida por agricultores que preparan la tierra para sus cosechas. Como para destacar, en el año 2020 se quemaron más de 500.000. El año pasado unas 110.000, bueno, y ahora estábamos por debajo. De cualquier manera, este clima como está, mucho viento, no llueve. La sequía ha venido en aumento en los últimos años. El río Paraná, el segundo más largo en Sudamérica después del Amazonas, es clave para el transporte de la enorme cosecha de cereales de Argentina, que sale desde la ciudad de Rosario. En 2021 su nivel de agua se redujo hasta alcanzar la menor profundidad desde 1944, según datos oficiales. Desde principios de la semana, la gran neblina causada por los incendios forestales del Paraná llegaron a la capital, Buenos Aires.
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, proteger las vías respiratorias y oculares, conducir despacio, mantener la distancia y utilizar luces bajas. A principios de este mes, miles de personas salieron a las calles de Rosario para protestar contra los incendios, exigiendo la aplicación de las leyes que los prohíben. Sigan conectados a France 24.